Imágenes en vivo de la calle Alcalá, sentido Puerta del Sol en Madrid, España, donde el grupo SIN, El Despertador, todos los noticiarios, estaremos a partir de este lunes transmitiendo en vivo todo lo que ocurre previo, durante y posterior a la Feria Internacional de Turismo 2022. República Dominicana como socio por segunda ocasión invitado en esta feria tan importante, de la que a pesar de la pandemia, señores, van a participar unos 107 países. Y nosotros, por supuesto, destacándonos con el tema de que somos los socios invitados. Ahora es el momento de la entrevista central aquí en El Despertador. Hablaremos de economía, por supuesto que de turismo, de esta Feria Internacional de Turismo, con el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, César Dargán, está con nosotros. Buen día, César. Gracias por siempre aceptar las invitaciones al Despertador. Saludo desde Madrid. Buen día, Rosa. No te digo que te tengo envidia, pero me alegro mucho que estés por Madrid y qué bueno que estamos conectados. Ezequiel y yo desde aquí hablamos justo eso. Buenos días, César. Gracias por estar aquí con nosotros. Y hablando ya propiamente de la feria y del turismo, ¿cuáles son las expectativas de CONEP con este tipo de eventos? Hay que recordar que Fitur comienza un ciclo. Viene Fitur, luego viene la feria de Berlín, también, que es muy importante para República Dominicana. Fitur, por un lado, tiene cierta característica muy iberoamericana con socios hispanos, y la Feria de Berlín atrae también a socios que vienen de la Europa del Este e incluso de Asia, de Medio Oriente. ¿Qué expectativas tiene CONEP con respecto a estas ferias? Ezequiel, como bien mencionabas esta mañana, en el sector turismo hay un proceso previo de planificación en el tiempo. Estas ferias lo que hacen es que identifican oportunidades y cierran negocios de cara al futuro. Es decir, muchas de las cosas que se están haciendo aquí es una señal de confianza de que habrá una recuperación y de que en un año las cosas ya serán de otra forma. Madrid, Fitur, es una feria emblemática, durante 40 años se ha venido celebrando, reúne a turoperadores y a actores importantes del sector de todo el mundo, y que el hecho de que este año seamos los coanfitriones, que tengamos una delegación de altísimo nivel, tanto público, encabezado por el presidente de la República, como todos los representantes prácticamente del sector privado, pues nos dan buenos augurios de que esta semana será positiva. Sí, César, y en el caso de República Dominicana también hemos visto que durante este periodo de pandemia, a pesar del confinamiento, a pesar de la prácticamente recesión que tuvimos un par de meses, las inversiones fluyeron. Y en plena pandemia hay quienes están inaugurando hoteles o empezando a construir hoteles en el país. ¿A qué se atribuye? ¿Cómo funciona? Porque pensábamos que, bueno, el sector está completamente cerrado, y de pronto vemos que, si bien cerraron los hoteles un par de meses, pero siguen las construcciones, siguen las inauguraciones. Ezequiel, como decimos, yo me quito el sombrero con el sector turístico de la República Dominicana, porque no es solamente la pandemia. Nosotros tuvimos aquí el primer caso en marzo del año 2020, pero recordemos que el año 2019 nuestro país se enfrentó una serie de situaciones que se presentaron por una campaña de descrédito internacional que tenemos que reconocer que afectó el desempeño del sector turismo. Final de 2019, ya se está recuperando en inicios del 2020 y entonces entramos en pandemia. Ahora bien, aún, y fue posiblemente de los sectores más afectados porque los hoteles cerraron, los aeropuertos cerraron, los turistas dejaron de viajar, pero aún en esas condiciones vimos con agradable sorpresa cómo las inversiones fluían, y en momentos de confinamiento se producían las más altas inversiones de los últimos años, y vemos inclusive como ya cerrando el 2021, septiembre, octubre, noviembre, podemos presentar cifras récords, inclusive pre-pandemia. Todavía no pudimos cerrar el 2021 con los niveles que teníamos ni las proyecciones desde antes de la pandemia, y eso es entendible, con un primer semestre todavía afectando bastante, pero ese cierre del 2021, este inicio del 2022, nos da mucho optimismo de lo que puede ocurrir con el sector turismo. Nos hemos adelantado a decir de que estamos posiblemente en la antesala de una nueva explosión positiva que repercuta en nuestra economía de manera significativa. Vamos con Rosa, que tiene una pregunta desde Madrid. César, el Banco Popular.
¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. César, el Banco Popular ha revelado que antes de iniciar la feria, que está pautada para el próximo miércoles, ya hay unos 23 inversionistas que se han acercado para utilizar a República Dominicana como el nicho para invertir su dinero y que esa inversión asciende a más de $1.000 millones. ¿Cuáles expectativas en cuanto a montos, inversionistas y visitantes tenemos nosotros tras la celebración de esta FITUR? Tal y como decía Rosa, si nosotros tomamos como referencia el año 2021, nosotros estaríamos cerrando el año con sobre 5 millones de turistas que visitaron la República Dominicana. Es un número muy positivo si consideramos que a principios precisamente del 2021, en medio de un escenario de incertidumbre y con todas las afectaciones que sufrimos por la pandemia, pues vimos una recuperación a partir del segundo semestre. Lo que ocurre ahora en FITUR, y qué bueno que el Banco Popular ya se ha adelantado con algunas cifras, yo quisiera ser un poquito más conservador y esperar que la semana se desarrolle y se concreticen pues algunos de estos acuerdos, pero lo que estamos viendo de cara al 2022 es prácticamente una recuperación plena y niveles previos a la pandemia. Entonces, el hecho de que inversionistas todavía muestren su interés en nuestro país es una señal que debemos valorar de manera positiva. Y esto tiene muchos factores. Evidentemente nosotros tenemos una oferta envidiable, que todo el que la conoce pues no solamente la aprecia, sino que la quiere repetir. Pero hay un conjunto de otras circunstancias que hacen de la República Dominicana especial. Si nosotros echamos un vistazo en nuestra región y vamos desde México hasta Chile, Centroamérica, Suramérica, el Caribe, nos damos cuenta que el único país que en estos momentos exhibe una estabilidad política, una estabilidad social, una estabilidad económica, es el nuestro. Y en ese sentido, para un inversionista, un clima de confianza como el que hemos podido generar en la República Dominicana es algo positivo. Evidentemente, estamos expuestos a choques externos como los que todavía puede causar una pandemia que no ha terminado, pero aún así estamos trabajando para ver más allá de la curva cuando ya los niveles de recuperación puedan ser los aceptables. César, hace prácticamente 10 años el entonces presidente Danilo Medina se planteó como meta, un objetivo muy concreto, elevar la cantidad de visitantes extranjeros, de turistas, a 10 millones. Lamentablemente no se cumplió la meta porque se atravesó la pandemia, por supuesto, pero esta cifra tiene pros y contras, y una de ellas es el tema de la explotación de nuestros recursos. Naciones Unidas, incluso en algún momento, en uno de sus informes de desarrollo humano, le dedicó un año de estudios al turismo dominicano, y ellos advertían ya a principios en el 2005-2006 sobre la sobreexplotación de las playas y los recursos hídricos del país. Y sin embargo seguimos viendo la construcción de estos megahoteles, especialmente en la zona este del país. ¿Cómo ustedes como empresarios están tratando de prevenir o evitar que haya una sobrecontaminación y sobreexplotación de los recursos que tenemos? Porque son la naturaleza y se nos pueden agotar por la cantidad excesiva de turistas. Yo creo que se ha dado una conjugación de diferentes factores. No es solamente las observaciones que puedan hacer organismos internacionales, sino también la fiscalización que realizan las autoridades. Pero más que eso, la conciencia que tienen los desarrolladores en estos momentos, en primer lugar por un convencimiento intrínseco propio, pero por otra parte motivado también por los niveles de exigencia que tiene el turista actual. Ya un turista no va a cualquier lugar, ya un turista tiene una serie de requisitos que son los que busca para no solamente disfrutar sus vacaciones, sino hacerlo en un ambiente que tenga en cuenta la sostenibilidad. Por eso lo que hemos visto precisamente en los últimos años ha sido una evolución hacia ese nivel de responsabilidad en el desarrollo y sobre todo de compromiso con la sostenibilidad. Cada vez más vemos que grupos hoteleros instalados en nuestro país están certificados a través de múltiples certificaciones internacionales y en adición cumpliendo con los requisitos locales. Y estamos conscientes de que así como el turismo trae los beneficios que trae al desarrollo, no menos cierto es que la materia prima del turismo precisamente son los recursos, y sin un compromiso con los recursos no se puede desarrollar.
Hay todavía tareas pendientes, sobre todo en los polos de principal explotación turística, en el sentido de una mejor organización en el planeamiento y desarrollo de los proyectos, una coordinación más de cerca, sobre todo con autoridades municipales, que deben entender el valor que tienen estos desarrollos precisamente para los ciudadanos que habitan en esas zonas, el desarrollo de infraestructura, carreteras, plantas de tratamiento, acueducto. Entonces, todo eso es necesario, evidentemente, para complementar aún más y tener un valor mucho más alto de la oferta que estamos presentando. Rosa, tienes una pregunta, ¿verdad? Desde Madrid. Sí, César, quisiera abordar más también el tema del empresariado en general, con esta quinta ola que estamos viviendo en República Dominicana, el ausentismo laboral. ¿Qué impacto ha tenido para las distintas empresas? Rosa, tal y como han demostrado las cifras oficiales, nosotros a finales del 2021 y principios del 2022 hemos estado atravesando una quinta ola de contagios, en esta ocasión marcada principalmente por la variante del Omicron. Eso no necesita mucha interpretación porque las cifras han demostrado un aumento en los contagios. La salud sigue siendo la prioridad del sector empresarial y bajo ningún concepto se pondría en juego la salud de los ciudadanos, inclusive si fuese para mitigar los efectos económicos o sociales que esto está generando. Ahora bien, desde el principio de la pandemia, y he tenido la oportunidad de conversarlo con ustedes aquí en el programa, nosotros hemos señalado que las medidas de control precisamente de esta situación deben ir acorde a el desarrollo y el monitoreo de las estadísticas sobre la misma. Y lo que hemos estado viendo es que en cuanto a los niveles de hospitalización, de atención crítica e inclusive la letalidad, se mantiene todavía en unos rangos aceptables. En cuanto al ausentismo, y tuve la oportunidad desde el CONEP de hacer consultas con empresas a finales de la semana pasada, pues vimos que también se ha ido reduciendo. Han sido días irregulares para uno tener cifras específicas porque teníamos el cierre de año, las festividades navideñas, y yo te diría que prácticamente la semana pasada y esta es que reinicia la actividad con mayor regularidad, pero lo que hemos estado viendo es que se han ido reduciendo los contagios y el ausentismo se ha limitado bastante, sobre todo en medianas y grandes empresas. En pequeñas empresas, y también hemos estado en contacto con ellos, pues el impacto es mayor porque en un lugar donde laboran 2, 3, 4, 5 personas, si 2 o 3 tienen COVID, pues entonces la cifra aumenta más. Pero cuando vemos en las medianas y grandes empresas que esto ronda un 2, un 5, un 6%, vemos que ya va empezando a ceder y ojalá eso sea lo que siga en las próximas semanas. Pero César, lo que vimos sobre todo las 2 últimas semanas con este pico que tuvo, que se lo hemos atribuido a la variante Omicron, lo que usted mencionaba hace un momento, las MIPYMES incluso calcularon en 35% el ausentismo laboral, que para una pequeña empresa, un pequeño negocio es muy grave, porque si de 5 personas 3 están enfermas o 2 están enfermas, pues eso les afecta muchísimo en sus ingresos y en su capacidad, por supuesto. Pero en las grandes empresas también hubo mucho ausentismo. ¿Esto les ha significado algo a nivel de el pago de horas extras, por ejemplo? ¿Han tenido que pedirle al personal que doble turnos? ¿Cómo lo han solucionado? Yo creo que hay una experiencia acumulada en cómo mitigar los efectos, porque esto es una realidad con la que podemos vivir y los rebrotes se veían que podían regresar y es lo que ha estado ocurriendo. Entonces, bajo esa experiencia acumulada, lo que hemos percibido es una mayor orientación hacia el teletrabajo en las áreas en las que puede realizarse. En adición, un reforzamiento aún mayor de los procesos de distanciamiento y de control con el uso de las mascarillas. E insistir, y no nos cansamos de insistir, en que la población pueda agotar el ciclo de vacunación. Las 3 vacunas que recomiendan las autoridades, la mayor cantidad de dominicanos que podamos tener al menos 3 vacunas, pues permitirá reducir el riesgo, no evitarlo, porque los contagios se han seguido dando, pero toda la ciencia demuestra que cuando hay una persona vacunada que contrae el virus, los efectos son menores. Entonces, hacia ahí ha ido, hemos visto más teletrabajo, hemos visto más medidas y también la orientación hacia la vacunación. Precisamente, César, el tema de detectar
la enfermedad se ha convertido en el foco de muchas críticas debido al monopolio que tienen algunos laboratorios y lo que ha planteado el gobierno de liberar al menos las pruebas de antígeno para que cualquier ciudadano pueda acceder a esto. Ustedes como empresa, ¿qué solución plantean con relación a este nuevo tranque generado por la enfermedad? Sí, las pruebas han sido un tema de discusión desde el principio de la pandemia. En algún momento por la escasez, por la incapacidad que tenían los suplidores de ponerla a disposición en el mercado, en otros momentos por los temas logísticos de cómo se aplican y cómo llegan a los países. Y hemos visto inclusive que en algunos países lo que se han aplicado son tratamientos sintomáticos ante la indisponibilidad de pruebas. Evidentemente, en el punto que estamos actual, la decisión de las autoridades de masificar las pruebas y explorar otras vías puede ser o es algo saludable. Sin embargo, debemos también mantener los protocolos que permitan que aún con una masificación de las pruebas por diferentes vías, los mecanismos de control, recolección de cifras para el monitoreo de la propagación de la enfermedad se mantengan de manera rigurosa. Entiendo que el Ministerio de Salud y el Gabinete de Salud están tomando las medidas al respecto, sobre todo basados en la experiencia que ya han tenido otros países. Pero aquí no todo es la prueba, sino también la capacidad de identificar, aislar y el tratamiento que se pueda seguir para evitar la propagación. César, y hablando justamente de estas pruebas, de estos operativos, recuerdo que en algún momento, incluso lo hablamos con usted, el sector turístico fue muy eficiente en realizar pruebas colectivas y vacunaciones colectivas dentro de sus propias instalaciones. Algunas grandes, de las muy grandes empresas, también llevaron a los vacunadores para que vacunaran a sus empleados. Esto lo siguen haciendo, lo volverán a hacer ahora que ya se ha demostrado que hay una parte de la población que no quiere vacunarse, y muy especialmente ahora que a partir del día 31 se supone que todos tenemos que tener nuestra cartilla con 3 vacunas para poder ingresar a ciertos lugares públicos o privados de uso público, como los restaurantes o las plazas comerciales. ¿Ustedes han pensado en cuáles son las medidas que van a adoptar para cumplir esa obligatoriedad? Incluso se podría pensar en que alguna empresa pudiese despedir a algún empleado por no querer vacunarse. Sí, definitivamente el compromiso que ha mostrado el sector empresarial, y específicamente hablo desde el CONEP con el tema de la vacunación, ha estado latente. No solamente hemos movilizado recursos, sino que nos hemos empleado a fondo en apoyar el plan de vacunación desarrollado por el gobierno. Como bien mencionas, en una fase inicial hubo operativos en las empresas, y lo que hemos visto en la retroalimentación que tenemos es que en las empresas ya la gran mayoría de los colaboradores han completado su ciclo de vacunación. Lo que evidentemente nos llama todavía preocupación es que con centros de vacunación habilitados el flujo se vaya reduciendo en el tiempo. Por eso el llamado y la motivación a que se completen los ciclos de vacunación en los centros de vacunación, pues debe continuar siendo una prioridad. Las medidas que toman las empresas pueden variar, y lo hemos dicho en algunas ocasiones. Ojalá no tener que recurrir a la suspensión de un colaborador, pero el Código de Trabajo establece bajo qué condiciones esto puede ocurrir, e inclusive qué responsabilidades asume la empresa y qué responsabilidades asume el trabajador. Ojalá ese no sea el escenario. Lo hemos dialogado con el ministro de Trabajo, lo hemos dialogado con las centrales sindicales, lo hemos dialogado con los empleadores, pero por el momento ojalá esto sea voluntario, consciente, que sea una cruzada nacional en torno a que todo el mundo pueda agotar su ciclo de vacunación. Hay una fecha de referencia que es ahora a finales de mes, en la que se pretende que una mayor cantidad de la población esté vacunada, y ojalá podamos cumplir con ella. César, hay sectores médicos que rechazaban la situación de que no se apliquen nuevas restricciones en República Dominicana, que se continúe con la apertura total, a pesar de que estamos atravesando una quinta ola. ¿Qué opinan ustedes de esto? Si lo que procede es continuar con la apertura, y también del llamado de los profesores a que en las escuelas públicas no se reintegren hasta finales de mes. Reiterar nuestro respeto por la opinión de los médicos. De hecho, si hay voces autorizadas en el medio de esta pandemia para hacer las recomendaciones del lugar, precisamente son
los médicos que además han sido los héroes de esta pandemia. Y como decía hace un momentito, nuestra posición ha sido que las medidas de control vayan directamente proporcional al monitoreo y lo que demuestren las cifras que está ocurriendo con esto, e inclusive que la aplicación de medidas en el territorio con carácter geográfico en los focos de mayor contagio también sean ponderadas versus medidas de aplicación general. Por lo que hemos visto ahora, todavía no hay fundamento para volver a las medidas iniciales de claustro, de encierro total. Por eso nosotros entendemos de que lo que debemos es insistir con los pasos previos que ya he estado comentando, y creo que gran parte del sector médico también así lo entiende, y por eso el diálogo con las autoridades. Con el sector educativo ocurre otra cosa. Se ha demostrado también con las estadísticas de que las escuelas no son foco de contagio. De hecho, las escuelas son lugares más seguros para muchos estudiantes que inclusive sus propios hogares. Y yo veía como organismos internacionales referían que el último lugar que debe pensarse para cerrar y para interrumpir deben ser precisamente las escuelas. Esta pandemia ha dejado una deuda importante en el proceso de aprendizaje y en la calidad educativa que nos tomará un tiempo poder recuperar. Por eso, si con los protocolos del lugar implementados tanto por el Ministerio de Salud como por el Ministerio de Educación, se puede volver a la presencialidad, ojalá podamos hacerlo de manera armoniosa, con todo el mundo de acuerdo y no causar un daño mayor a nuestros estudiantes. Una herencia que nos deja la pandemia, César, es justamente darnos cuenta que sí podemos hacer teletrabajo, algo que no se pensaba mucho en el país apenas hace 5 años. Y hoy lo estamos haciendo con ciertas dificultades porque no tenemos buenas telecomunicaciones. A partir de esta experiencia y la necesidad de que la gente trabaje desde su casa, o que los estudiantes, muy especialmente los estudiantes de educación superior, tomen clases a distancia, ¿han hablado ustedes con las autoridades y con las empresas de telecomunicaciones de cómo mejorar el servicio y hacerlo más accesible a todo el país, y no solamente esta muy buena capacidad de internet en el centro de la capital y un desastre de telecomunicaciones en las zonas rurales? Sí, evidentemente, justo antes de la pandemia, la Organización Internacional del Trabajo celebraba su centenario y hacía una recomendación a reflexionar en torno al futuro del trabajo. No estábamos hablando de COVID todavía, y lo que se discutía era pues las nuevas modalidades, inclusive con una influencia de manera particular en el teletrabajo. Lo que hemos visto es que el teletrabajo llegó y es una realidad y llegó para quedarse. Ahora bien, de que el teletrabajo no aplica a todas las actividades de todos los sectores de nuestra economía, mucho menos en una economía como la nuestra, que por un lado tiene altos niveles de informalidad, por otro lado tiene un tejido empresarial compuesto por micro y pequeñas empresas. Entonces no es un sombrero que le sirve a todo el mundo. En la medida de lo posible, y eso contribuye inclusive a la efectividad de las labores que se está desarrollando, promover el teletrabajo es algo positivo. Ahora bien, tal y como mencionas, necesitas una plataforma, necesitas una estructura que te permita desarrollarlo. Vimos avances importantes, sobre todo cuando medimos el posicionamiento de nuestro país con otros países de la región en torno a la plataforma tecnológica, pero todavía con espacio pues, para poder avanzar aún más. Esta transición ahora al 5G, esta cobertura a nivel nacional que pueda tener para cada rincón de nuestro país, avanza a pasos significativos. Y yo creo que en la medida que avancemos con la plataforma tecnológica y en adición promovamos las formas alternas, con una regulación que sea lo suficientemente flexible, pero segura para poder fomentar este tipo de modalidades. César, pero seguimos con problemas en la energía eléctrica. El año pasado se firmó el pacto eléctrico. El viernes nos aumentaron los combustibles. Estas siguen dos tareas que siguen siendo pendientes para muchos gobiernos. Y a pesar de la firma del pacto, ¿podemos nosotros mostrar algún impacto al bolsillo del ciudadano que anda a pie luego de la firma de ese pacto y todo el tiempo que ha transcurrido? Yo recuerdo que en conversaciones previas con ustedes y hablábamos del tema del pacto eléctrico, siempre terminábamos diciendo, pero ¿cuándo se va a firmar el famoso pacto eléctrico? Y ya ahora, en el mes de febrero, se cumple un año desde la firma de este compromiso entre todos los sectores.
Tal y como habíamos dicho, los resultados esperados del pacto no son cuestiones del corto plazo, sino del mediano y largo plazo. Estamos pensando en temas de sostenibilidad financiera de un sector que genera un impacto directo en todos los otros sectores y en nuestro desarrollo. En la medida que nosotros tengamos déficits acumulados del sector eléctrico que requieran de recursos públicos para poder cubrir ese hoyo que se genera año tras año, entonces nosotros también veremos cómo la lenta aplicación de esos compromisos impacta al ciudadano. Tenemos ya al menos una hoja de ruta, tenemos trabajos que se están realizando, evidentemente muchas expectativas en qué tanto y qué tan rápido se pueda avanzar en este año 2022. Cuando tú lo vinculas con el otro tema que mencionaba, el tema de los combustibles, algo que se escapa completamente de la posibilidad de lo que la República Dominicana, un país no productor de petróleo, importador neto, y muchas de cuyas actividades dependen precisamente de lo que ocurre en mercados internacionales, entonces con más razón debemos ponerle atención a este tema. Una transición hacia energías renovables y mecanismos alternos que permitan de una forma u otra adelantarnos a esos acontecimientos y mitigar el efecto que puedan tener en el bolsillo de los ciudadanos, en el bolsillo de todos nosotros, que es lo que más preocupa. César, y los ciudadanos de a pie, nosotros, deberíamos estar realmente preocupados en este momento gracias al pacto eléctrico, porque de lo que hemos visto, por supuesto, el pacto eléctrico implica muchísimas cosas, especialmente el reordenamiento y regulación del sistema, pero lo que vemos los ciudadanos de a pie es un incremento de la tarifa eléctrica que se va a venir dando cada trimestre por el desmonte del subsidio. Pero esto también se combina con un incremento de las tarifas internacionales de los hidrocarburos, porque gran parte de nuestra energía se produce de hidrocarburos, de tal forma que nos dijeron que nos iban a aumentar en cantidades mínimas cada trimestre, pero los hidrocarburos no le piden permiso al gobierno, de tal manera que pueden ser mayores los incrementos. Es para preocuparnos, para estar analizando qué vamos a hacer, porque estos incrementos se van a dar cada trimestre y no sabemos en qué medida. Este esquema de desmonte del subsidio, que es uno de los compromisos del pacto y reconocido por todos y reconocido inclusive la necesidad imperiosa de que se aplique, lo que procura es transparentar el sistema. Entonces, un sistema deficitario en el cual los ingresos no son suficientes para cubrir con las necesidades que tiene y hay que inyectarles recursos que perfectamente se podrían estar utilizando para otras actividades, se convierte en una bomba de tiempo. Ese déficit viene por muchas razones, viene por deficiencias técnicas de la propia plataforma, tanto de distribución que tenemos en nuestro país, pero por otra parte la cantidad de personas que no pagan la luz, la cantidad de personas que necesitarían sí efectivamente un subsidio y focalizado en los sectores más necesitados, evidentemente ese subsidio debe mantenerse, pero transparentando lo que está ocurriendo. Entonces lo que hemos visto de un desmonte gradual del subsidio con ligeros incrementos que al final del día lo que harán es transparentar, debe conducirnos a un sistema mucho más eficiente. Evidentemente el tema de los combustibles, insisto en que es un factor externo que nosotros no controlamos, así como en meses anteriores veíamos el tema, por ejemplo, de obstáculos y problemas en las cadenas logísticas, en fluctuaciones y volatilidad en los precios de las materias primas que no producimos y de que dependemos de lo que ocurre en los mercados internacionales, son temas de interés. Si me decías si el ciudadano de a pie como nosotros debe estar preocupado, yo creo que deberíamos estar ocupados precisamente en monitorear qué ocurre en el mundo, qué impacto está teniendo en la República Dominicana y cómo todos de manera conjunta podemos buscar la forma para mitigar esos efectos. César, a propósito del tema eléctrico y de lo que ha ocurrido en los últimos días, ¿qué opinan ustedes sobre el fideicomiso que se creó para transferir por 30 años los bienes e intereses de Punta Catalina, que fue vendida como la gran solución al problema energético de República Dominicana y luego se convirtió en un monumento a críticas por corrupción? Anteriormente hemos tenido la oportunidad de conversar de este tema y diferenciar en dos aspectos. Uno, todo lo que puede haber sido el momento de la decisión, contratación e inclusive la parte inicial de cómo llegamos a Punta Catalina, y eso debe ser objeto de su propia atención. Y por otra parte, la realidad que representa tener una obra como Punta Catalina existiendo ya,
construida precisamente con recursos de todos los contribuyentes. Yéndonos a esa segunda parte y la importancia que tiene en la generación en nuestro país en estos momentos, pues lo que hemos abogado es porque la misma pueda ser gestionada a través del mecanismo más efectivo y eficiente que pueda identificarse. Sea esto una gestión pública, sea esto una gestión público-privada, sea esto con una participación mayoritaria del sector privado, pero lo importante es que su gestión sea eficiente. Entonces, actualmente este fideicomiso se encuentra en discusión en el Congreso Nacional. Evidentemente, entiendo que será un proceso mucho más amplio en el que todos podremos tener más acceso a la información en torno a qué es lo que se está planteando efectivamente y al final del día que contribuya a la eficiencia en la gestión de Punta Catalina. César, el Banco Central nos ha dado cifras muy halagüeñas de crecimiento y de recuperación económica durante el año 2021. Incluso ellos dicen que el crecimiento del Producto Interno Bruto y también de la actividad económica fue superior a lo esperado. Pero también algo superior a lo esperado fue la inflación, que es la que más afecta a los que menos tienen, porque la inflación está afectando a los productos básicos, de la canasta básica. ¿Ustedes cómo han analizado esta situación, cómo nos va a afectar y también cómo les afecta a ustedes en la producción como empresarios? Y qué posibilidades tiene la población de más escasos recursos ante este nuevo escenario, con estos niveles de inflaciones que son récord, de hecho, en la última década. Lo positivo de las cifras con las que nosotros cerramos el año 2021 es que resultaron ser muy distintas y beneficiosas para el país si las comparamos con lo que era la proyección a inicio del 2021 con un escenario de incertidumbre. Efectivamente, el crecimiento de nuestra economía rondará el 11%, lo cual ha estado motorizado precisamente por una ya reactivación de prácticamente todos los sectores de nuestra economía, la construcción, la industria, el comercio, la minería, el turismo, las zonas francas han aportado significativamente a que ese haya sido el desempeño. Ese crecimiento lo vemos también proporcional en la recuperación de empleo. Y cuando nosotros ahora, al cierre del 2021, tenemos alrededor de 2.1 millones de trabajadores formales y veíamos 1.9 al cierre del 2020 y veíamos también cifras inferiores en el 2019, vemos que estamos ahora en una curva ascendente que debe beneficiar a todos. Hay señales de preocupación y de alerta y la inflación es una de ellas. Todos los años hay una meta de por dónde debe rondar la inflación y en el caso de la República Dominicana eso ha rondado el 4%. Hemos visto una inflación de un 8%, lo cual es irregular, es un sobresalto a lo que ha sido un nivel estable de la inflación en la República Dominicana, pero hemos visto también que proporcional a lo que está ocurriendo en otros países. Estados Unidos ha experimentado la inflación más alta de las últimas décadas, precisamente al cierre del segundo semestre del año pasado. Hemos visto inflación en Europa, hemos visto inflación en Asia, hemos visto inflación en el resto de la región, precisamente motorizada por los factores de una economía que se detuvo, ha rearrancado con mayor demanda y con muchos obstáculos logísticos, todavía con la incertidumbre que genera la pandemia y variaciones que pueden ver al desarrollo de las actividades, y lo que se espera, y son las proyecciones precisamente del Banco Central y de organismos internacionales, es que en los próximos meses volvamos a los niveles normales. Pero yo creo que lo que tenemos que resaltar es que cerramos un año positivo, cerramos un año mucho mejor de lo que esperábamos y que estamos iniciando un año 2022 pues también con un porvenir mucho más provechoso por delante. César, bueno, aprovecho para que mi compañero Ezequiel vaya chequeando el chat en vivo en YouTube, porque hay muchos televidentes que tienen inquietudes, interrogantes. Yo me voy a despedir, César, quisiera seguir conversando con usted, pero el presidente de la República tiene una actividad justo aquí detrás, en la Casa de América, aquí en la calle Alcalá, sentida Puerta del Sol, en unos minutos con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Grupo Hotelero Bahía Príncipe y con el Banco Popular. Entonces nosotros tenemos que llegar unos minutos antes para poder acceder debido a todo el montaje de seguridad que hay alrededor de la figura presidencial, que de hecho nos sorprendió bastante, aunque el presidente viajó con seguridad que hasta redujo la cantidad. Aquí parece que le han dotado de un personal de seguridad
bastante amplio, porque los vehículos llegaban casi una cuadra después, tras el presidente llegar al hotel donde se hospeda, que es el Hotel Fénix Gran Meliá. Nosotros nos vamos a esa actividad. Vamos a ver si podemos conectar en vivo, si el despertador todavía está en vivo, para que podamos también conversar con el presidente de la República, el ministro de Turismo y todos los funcionarios y también empresarios que están participando de estos encuentros. Les dije desde el inicio que es una agenda bastante intensa y extensa que tiene el presidente Luis Abinader aquí en Madrid, que inicia precisamente con este encuentro, del cual ya nosotros tenemos que ir para poder participar y obtener todos los detalles para presentárselo a ustedes en Noticias SIN, primera emisión a las 2 de la tarde. Ustedes tienen allá que son las 9:20, aquí ya son las 2:20 minutos de la tarde. Yo vuelvo con ustedes, Ezequiel y César, y por supuesto que Severo Rivera más tarde, y probablemente volvamos a conectar. Un abrazo. Bye, gracias, Rosa. Muchas gracias, Rosa. Y en efecto, estaba revisando el chat de YouTube y veo algunos comentarios y preguntas. Por ejemplo, el señor Johnny Martínez pregunta: ¿qué opina sobre la transferencia de Punta Catalina por 30 años a una empresa privada? Primero, no es una transferencia a una empresa privada, es un fideicomiso que manejará el Banco de Reservas, que no es privado, como tal es el Banco Comercial del Estado, y no es una venta, sino es un fideicomiso que, como ya nos decía el señor César Dargam, está en estudio del Congreso, será aprobado en algún momento, y ahí será cuando conozcamos todos los detalles y se pueda discutir. Suponemos que el CONEP, como los empresarios, como todo el empresariado, será invitado para conocer este proyecto. No sé si ya lo hicieron, ya lo hizo el Ministerio de Energía y Minas, si yo lo consulto con ustedes, ¿cómo será el proyecto de fideicomiso? No, no hemos sido formalmente consultados al respecto, evidentemente estamos al tanto, es un tema de debate nacional, pero creo que ahora en este proceso en el Congreso tendremos más acceso al mismo. La figura del fideicomiso ha tenido mayor relevancia en los últimos años en nuestro país. De hecho, actualmente se está discutiendo una reforma de la ley de fideicomiso que originalmente estaba orientada al sector inmobiliario, y precisamente por el auge que ha tenido el instrumento en nuestro país se está ampliando y actualizando. Y también hay en discusión una ley que regula la participación del Estado en empresas y en los fideicomisos públicos. Entonces yo creo que todo eso es parte de la agenda legislativa de la primera legislatura que iniciará el 27 de febrero. Claro. Por otro lado, César, y regresando al tema de la energía y de las energías renovables, pregunta el señor Juan Lora si ustedes como CONEP le han propuesto a las autoridades eliminar los impuestos para aquellas personas que de manera independiente puedan importar paneles solares para la generación de energía. Bueno, la ley de incentivo a las energías renovables tiene los componentes que podrían aplicar a la generación solar y a las otras modalidades no convencionales. Nosotros como CONEP, como tal, no hemos solicitado exenciones. De hecho, hemos sido muy cuidadosos en todo este proceso de pandemia y recuperación de plantear al gobierno soluciones que conlleven exenciones. Ahora bien, definitivamente incentivar una transición a las energías renovables conlleva muchos aspectos. Uno de ellos es el regulatorio, cómo podemos agilizar los permisos, los procesos, que muchas veces son largos y complejos, y en otras ocasiones cómo se pueden poner a disposición los recursos requeridos para que desde el grande hasta el pequeño puedan hacer esa transición. Es decir, que no hemos solicitado exenciones, pero la ley contempla qué ocurre en estos casos. César, hace un momento hablábamos de la inflación, que ha sido una cifra récord, y por otro lado también la inflación en Estados Unidos, otra cifra récord. ¿Esto les preocupa a ustedes que comience a deslizarse con mayor velocidad la paridad cambiaria con el dólar? Se había mantenido relativamente estable durante toda la pandemia. ¿Existe ahora el peligro de que la devaluación del peso se acelere? Lo que ha ocurrido, y hemos visto también un cambio al inicio de la pandemia, lo que hicieron autoridades monetarias en todo el mundo, y en el caso nuestro, el Banco Central de manera muy acertada, fueron políticas expansivas que permitieron que no faltase liquidez en el sistema, y por eso inyectar recursos adicionales, manteniendo las tasas en los niveles que permitieran incentivar el consumo y que las personas pudiesen pues desarrollar sus actividades. Lo que hemos visto es precisamente que muchas veces cuando estos recursos inyectan el sistema con un exceso de liquidez y en adición se combina
con una reactivación de la actividad económica, pues aumenta la demanda y ocurren estos efectos inflacionarios como lo que estamos viendo. Y es por eso que el Banco Central de la República Dominicana, pero también autoridades monetarias en el resto del mundo, han pasado de políticas expansivas a políticas restrictivas. Han propuesto aumentos de las tasas de interés, lo cual podría llevar a niveles de estabilidad en el corto plazo. Entonces, lo que nosotros no quisiéramos ver ni imaginarnos es que este tema inflacionario permanecerá en el tiempo, sino que es más bien un tema coyuntural, focalizado, cuyos elementos causantes de carácter externo están todavía ahí latentes e identificados, pero que es algo que en el transcurso de los próximos meses debe volver a la meta planteada por las autoridades. César, finalmente otro récord que tuvimos el año pasado fue el de las remesas. Una comunidad dominicana en el exterior muy solidaria con sus familiares en el país, que aprovecharon justamente las ayudas que recibían de los gobiernos donde viven para enviarle a sus familiares aquí en el país. Pero esto sirve, por supuesto, para la subsistencia. ¿Se pudo calcular, tienen ustedes información de si este aumento en las remesas sirvió para la subsistencia o también para el ahorro interno, para el ahorro familiar? Sí, nosotros ahorita mencionabas el número de los 10 millones de turistas como una meta que se planteó en algún momento, pero ese 10 millones ha sido una meta en muchas áreas. Por ejemplo, el año pasado todo indica que las cifras de remesas superan los 10 millones, los 10.000 millones de dólares. En adición, en nuestras exportaciones superaríamos los 11.000 millones de dólares. Entonces, en el componente remesa, en el componente inversión, en el componente exportación, ese ha sido un desempeño positivo que hemos tenido. Las remesas han crecido principalmente por esas ayudas sociales. Más del 80% de las remesas recibidas vienen precisamente de los Estados Unidos, donde el gobierno federal puso a disposición programas de subsidio orientados y que beneficiaron a gran parte de la diáspora nuestra. Ha sido una tarea pendiente no solo de nuestro país, sino de muchos otros países de Latinoamérica, vincular cada vez más las remesas al desarrollo, sobre todo al desarrollo local. Entonces, hay cifras que se presentan que determinan que no solamente ha sido para subsistencia, sino también para inversión y también para ahorro. Pero eso ha sido parte de ese crecimiento extraordinario que se tuvo en el año pasado. Ojalá cada vez más podamos orientar todos los recursos y divisas que se generan precisamente a los temas de desarrollo local. Perfecto, muchísimas gracias César Dargan, vicepresidente ejecutivo del CONEP, porque siempre nos atiende cuando necesitamos conocer cómo evoluciona el mundo empresarial. Muchísimas gracias por estar con nosotros y también a ustedes muchas gracias por acompañarme. Yo regreso mañana con ustedes. Rosa Encarnación va a seguir con ustedes desde Madrid. Ahora va a una actividad del presidente de la República en la Casa de las Américas y vamos a estar en vivo con él en algunos minutos a través de nuestro canal de YouTube y en cada una de nuestras emisiones de noticias a las 2 de la tarde tenemos los reportes desde Madrid. Muchísimas gracias, no se vayan. Severo Rivera continúa con ustedes después de esta pausa con todo lo que tienen que saber del mundo del espectáculo.